Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto a toda su familia. Hoy tenemos una nueva clase, una nueva lección de nuestra escuela dominical. Esta nueva lección se llama José perdona a sus hermanos. Pero antes de comenzar la lección, nosotros vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que Él nos ayude a comprender de su palabra, que Él nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos para aprender. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a inclinar nuestro rostro para comenzar a orar. Amén. Mi Señor, primeramente le queremos agradecer por la vida, por la salud, mi Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que usted nos da cada día, mi Señor. Mi Señor, en este día le damos las gracias porque usted nos ha cuidado, nos ha guardado en todo momento, mi Señor. También le queremos pedir que usted nos ayude a comprender de esta nueva lección, que usted nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos para aprender, mi Señor. Señor, le pedimos que usted guarde y bendiga a cada niño que se encuentra en su hogar. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya niños, hemos terminado de orar, así que ahora los invito a ver un pequeño video de la lección del día de hoy. Vino un día de gran sequía y no había comida en ninguna parte. Egipto era el único lugar donde había trigo y alimentos. Allí llegaban muchas personas de todos lados para abastecerse de alimento. José vendía alimento a muchas personas. Un día, 10 hombres vinieron a comprar alimento. Eran los hermanos de José, los mismos que lo habían vendido como esclavo. Ahora José era el segundo gobernante en Egipto. Ahora él podía vender a sus hermanos como esclavos. Pero José no hizo tal cosa. Él había perdonado a sus hermanos. Pero José quiso someter a una prueba a sus hermanos. Él quería ver si protegerían al hijo menor de la familia. El plan de José fue que los trató con dureza y los acusó de espías. Los envió a la cárcel. Ellos trataron de defenderse. Decían ser buenos hombres y que solo querían comprar trigo. Finalmente, los hermanos de José pasaron la prueba. Ya no eran esos malos hombres que habían sido antes. José les dijo: «Yo soy José». Los hermanos se preocuparon, pero José les dijo: «Acérquense, no tengan miedo. Dios me envió antes a este lugar para salvar vidas. No fueron ustedes los que me enviaron, sino Dios. Traigan cada uno a su familia, yo cuidaré de ustedes». José lloró y abrazó a sus hermanos. José les dijo: «No voy a vengarme por haberme vendido a los mercaderes egipcios. Lo único que deseo es ayudar». José hizo que su padre y sus hermanos se establecieran en Egipto y les entregó las mejores tierras del país. Ya niños, hemos terminado de ver este video de la lección del día de hoy. José perdona a sus hermanos. Ahora vamos a hacer un repaso de nuestra lección. Ya vamos a recordar algunas cositas de la lección pasada y vamos a ir viendo lo que sucedió, ¿cierto?, en esta lección. Resulta, ¿cierto?, que en esta lección nosotros vemos de que comenzó, ¿cierto?, la escasez de alimentos, ¿ya? Ustedes recuerdan de que en la lección pasada nosotros vimos cuando José interpretó el sueño, ¿cierto?, del faraón, ¿ya? Y le dijo de que iban a haber 7 años de mucha abundancia, de mucho alimento, pero después iban a venir 7 años de hambruna, ¿cierto? De que todos iban a pasar hambre, ¿ya? Pero como el faraón nombró, ¿cierto?, como segundo gobernante a José, José fue muy inteligente, muy sabio, y él guardó alimento, mucho alimento para esos 7 años que iba a haber hambruna, ¿cierto? Entonces a Egipto comenzó a llegar personas de todos lados. Venían caravanas muy grandes a comprar alimento a Egipto, ¿ya?
Y resulta que un día llegaron los hermanos de José, ya a comprar alimento. Cuando José los vio, los reconoció inmediatamente. Él se dio cuenta que eran sus hermanos, pero ellos no se dieron cuenta que era José, ¿ya? Entonces, José se les acercó y les preguntó que qué estaban haciendo. Entonces ellos le dijeron de que venían a comprar alimento. Y él les dijo, mentira, le dijo, ustedes han venido a espiar. Entonces él les dice que no han ido a espiar, que su padre, Jacob, los envió a comprar alimento. Entonces él le dice, ¿y cuántos son ustedes? Él le preguntó cuántos eran. Y él le dice que son 12 hermanos, pero que uno está perdido y que el otro, el menor, estaba con su padre. Entonces, José ideó un plan para probarlos, ¿ya? Y les pidió de que trajeran al hermano menor de ellos. Entonces les dijo que ellos le dijeron que no podían hacer eso porque su padre ya había perdido a un hijo y no podían traer al otro. Entonces José los envió a la cárcel, pero no los mandó a la cárcel por ser malo, por querer vengarse de ellos, sino que él quería probarlos a ver si sus hermanos habían cambiado, ¿ya? Entonces los envió a la cárcel. Pasaron 3 días en la cárcel los hermanos de José y al tercer día José fue nuevamente donde estaban ellos en la celda y les dice que él los va a dejar ir, pero que tienen que traer a su hermano menor. Ellos nuevamente le dicen que no pueden hacer eso, porque de lo contrario su papá iba a morir, ¿cierto?, de pena, porque como ya había perdido a un hijo. Él les dijo que él quería probar si era verdad que tenían otro hermano. Entonces él quería que llevaran alimento a su familia, pero que trajeran al hermano menor. Entonces él les dijo que los iba a dejar ir a todos, pero se iba a quedar con uno. Entonces mandó a aprisionar a otro hermano y a los otros los envió, ¿cierto?, a Canaán, que era donde estaba Jacob, ¿cierto? Y los mandó con mucho alimento, ¿ya? Y cuando preparó, ¿cierto?, José mandó a uno de sus mayordomos, le dijo que prepararan alimento para estas personas que se iban a ir, y también les dijo que pusieran el mismo dinero que ellos llevaban para comprar, que los pusieran en los sacos de alimento. Entonces ellos se fueron, ¿cierto? José dejó a uno prisionero y se fueron los demás hermanos hasta donde estaba su padre. Entonces, cuando llegaron los hijos, ¿cierto?, los hermanos de José, donde estaba Jacob, y ellos le cuentan a Jacob lo que había sucedido, de que el varón que estaba allá les había dejado a uno prisionero porque querían que llevaran a su hijo menor, que era Benjamín. Entonces Jacob se puso muy triste porque él ya había perdido, ¿cierto?, a un hijo y no quería perder a otro, porque mire, imagínense, había perdido a José, ¿cierto?, porque él pensaba que José estaba muerto. Había perdido a otro porque estaba prisionero y más tenía que perder a su hijo Benjamín. Entonces él se puso muy triste por lo que había pasado, ¿cierto? Entonces pasaron los días y comenzó a acabarse nuevamente el alimento que ellos habían llevado. Entonces le dice uno de sus hijos que tienen que ir nuevamente, ¿cierto?, a Egipto a buscar más alimento, pero que tienen que llevar a su hermano Benjamín. Entonces Jacob les dice que él no quería mandar a Benjamín. Él les dice que no estaba dispuesto a perder otro hijo.
Entonces uno de los hijos le dice que él se iba a ser responsable de que él iba a pagar por si dejaban prisionero también al menor, ¿ya? Entonces su padre aceptó y dejó que Benjamín fuera con ellos. Entonces, cuando los hermanos de José llegaron con Benjamín, se presentaron ante José, ¿cierto? Que no sabían, ¿cierto?, que era José. Solamente sabían que era el segundo gobernante de Egipto. Entonces, cuando José los vio y vio a su hermano Benjamín, se conmovió y no aguantaba. Él lo único que quería decirle que era José, que él estaba vivo, pero lo siguió probando. Entonces, los invitó a comer. Él mandó a sus mayordomos, ¿cierto?, que prepararan alimento para sus hermanos. Entonces los invitó a su casa a comer. Entonces, cuando él los sentó a la mesa, ¿cierto?, le dio alimento a todos, pero a Benjamín le dio mucho más que a sus hermanos. Y cuando ya estaban todos listos, habían comido, él le había preparado más alimentos, ¿cierto?, para que se lo llevaran a Jacob. Entonces, él los dejó ir. Pero José tenía otro plan. Él mandó a poner una copa de plata en los sacos de alimento que llevaban sus hermanos, ¿cierto?, a Canaán. Entonces le dijo a sus mayordomos, le dijo: vayan y arréstenos porque me han, se llevaron una copa de plata. Entonces los mayordomos fueron para allá y los arrestaron, ¿cierto? Le dijeron que tenían que revisar todo porque le habían robado una copa de plata. Entonces ellos le dijeron que no, ellos no tenían nada, que solamente habían venido a comprar alimentos, ¿cierto? Pero ellos no hicieron caso y comenzaron a revisar los sacos de alimentos. Revisaron uno por uno, ¿ya? Desde el más grande al más chico. Y por último, ¿cierto?, revisaron a Benjamín, que era el menor, y ahí estaba la copa de plata. Entonces ellos se asustaron y dijeron que lo iban a dejar, ¿cierto?, arrestado a Benjamín. Entonces uno le dice que no, que por favor, le dice, no lo dejen arrestado porque mi padre va a morir de pena si pierde a su otro hijo. Entonces le dice: yo me ofrezco para quedarme en vez de mi hermano Benjamín. Por favor, déjenlos ir y yo me quedo como esclavo, le dijo uno de los hermanos. Entonces, cuando José vio, ¿cierto?, que sus hermanos ya no eran malvados, que no eran capaces de entregar a otro hermano, ¿cierto?, como lo habían hecho con él ahí recién les dijo de que era José, ¿cierto? Le dice: yo soy José. Le dijo: ¿acaso no me reconocen? Y ellos lo quedaron mirando así asustados y no lo podían creer. No sabían qué hacer. Entonces le dijo: acérquense, no tengan miedo, le dijo. No piensen que ustedes son culpables porque me vendieron como esclavo a los egipcios. Entonces ellos miraban y no sabían qué hacer. Y él les dice que todo fue un plan de Dios, que Dios lo había enviado primeramente, ¿cierto?, a él, ¿cierto?, para preparar todo, ¿cierto?, para preparar, ¿cierto?, todo el alimento, que Dios lo había enviado a él para que ellos después no pasaran hambre, ¿cierto? Que todo esto había sido un plan de Dios, ¿ya? Dios me ha enviado a mí primero, le dijo, para yo preparar esta tierra. Así fue lo que le dijo José a sus hermanos. Entonces José los abrazó, lloró, se echó, ¿cierto? Los abrazó y a Benjamín, que era su hermano, lo abrazó, lloraron todos juntos. Entonces José les dijo de que fueran donde estaba Jacob, ¿cierto?, su padre, y lo trajeran.
¿ya? Que lo trajeran porque ahí él, ¿cierto? Y que también trajeran a su familia y que él les iba a dar una nueva tierra, él los iba a cuidar, los iba a proteger. Entonces, sus hermanos se fueron donde estaba su padre y le contaron todo lo que había pasado. Jacob no podía creerlo porque él pensaba que José estaba muerto. Pero ellos le contaron todo lo que había sucedido. Entonces Jacob se puso pero muy contento, muy alegre porque su hijo José estaba vivo. Entonces todos se fueron a Egipto, ¿cierto? Porque José les tenía preparada una tierra para ellos, les tenía preparado alimento a él y a toda su familia. José, ¿cierto? Al fin tuvo felicidad, ¿cierto? Aquí en esta historia nosotros podemos ver que José fue muy feliz, ¿cierto? Porque se pudo reencontrar con sus hermanos, ¿cierto? Y él perdonó a sus hermanos. A pesar de todo lo malo que había pasado, ¿cierto? José, porque José estuvo en la cárcel, lo habían vendido como esclavo, estuvo en la cárcel, ¿cierto? Pero Dios siempre estuvo con él en todo momento, ¿ya? Así que en esta historia nosotros podemos ver, ¿cierto? Del perdón, ¿cierto? Que José perdonó a sus hermanos después de todo, ¿cierto? Lo que habían hecho sus hermanos con él, pero él los perdonó. Y así nosotros también podemos ser, ¿cierto? Nosotros también podemos perdonar al que nos hace mal. Nosotros no tenemos que estar, esperar, decir, yo me voy a vengar de él porque él me hizo mal, él me hizo daño. No, nosotros tenemos que aprender a perdonar así como lo hizo José, ¿cierto? Espero que le haya gustado esta lección, que ha sido hermosa, que sea de gran bendición para ustedes, para su familia, ¿cierto? Porque en esta lección nosotros podemos ver, ¿cierto? El perdón, ¿cierto? Que nosotros tenemos que aprender a perdonar, ¿ya? El texto áureo de esta lección dice así: sed benignos, perdonaos unos a otros. Y se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 32. Ahí nosotros vamos a encontrar nuestro texto áureo, ¿ya? Ahora vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a pedirle a Dios, ¿cierto? Que Él nos ayude a perdonar, ¿cierto? Cuando a nosotros nos hacen mal, ¿cierto? Nos hacen daño, que nosotros podamos perdonar, ¿ya? Así que igual le vamos a dar gracias al Señor por esta hermosa lección que hemos visto el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a inclinar nuestro rostro para comenzar a orar. Amén. Mi Señor, en este día le queremos pedir que usted nos ayude, mi Señor, a siempre a perdonar, mi Señor, cuando nos hacen el mal, cuando nos hacen daño, mi Señor. A usted ayúdenos a tener siempre bondad en nuestros corazones, mi Señor, que nosotros podamos perdonar, mi Dios. Señor, ayúdenos siempre a comprender de su palabra, mi Señor. Usted siempre denos la sabiduría que nosotros necesitamos para aprender todo lo que usted nos enseña, mi Señor. Señor, también le queremos pedir que usted guarde y bendiga a nuestros pastores, mi Señor. Cuídelos, protéjalos, mi Señor. Señor, a nuestros hermanos de nuestra iglesia, mi Señor. A los jóvenes, a las señoritas, mi Señor. Señor, y en forma muy especial a los niños, mi Señor, de nuestra iglesia, mi Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, niños, hemos terminado de orar, hemos terminado nuestra clase, nuestra lección. Como les decía, espero que sea de gran bendición para ustedes, para su familia, que puedan seguir aprendiendo de las lecciones de la escuela dominical. Así que yo los dejo invitados para una próxima clase, si así Dios lo quiere. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Cada día Dios estaba con José, favorito de su padre era también. Sus hermanos le envidiaban por la túnica que usaba y por los sueños que tenía el buen José. Y fue plan de sus hermanos quererlo vender como esclavo
esclavo y en un pozo echaron a José. Y aunque no tenían pensado pasar de libre a esclavo, José siguió fiel a Dios y confió en él. En la cárcel muchos años estuvo José, como intérprete de sueños hizo conocer. Y un día interpretó el sueño del faraón y señor de su casa lo nombró. A Egipto por comida su familia fue, y José a sus hermanos debió ver. Pero tenía un nombre nuevo, nueva ropa, y por ello sus hermanos no supieron que era él. Les dijo: